Y querido Adolfo, te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días, querido amigo. Muy bien, mi querido Pedro. Saludos a todo el auditorio, Oye, pues fíjate que ahora que se elevan algunos delitos a carácter de grave, me quedo con la frustración, claro, de que la ley en este país y en cualquiera no es retroactiva. Es decir, delitos del pasado no podrían ser juzgables bajo percepciones presentes o futuras. Pero vamos a pensar, un régimen como el que acaba de terminar, Enrique Peña Nieto, su gente, de todos es sabido que pues se hizo en este sexenio común, se democratizó la corrupción. La corrupción estaba en Caminos y Puentes, pero también estaba en aduanas, pero también estaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también estaba en el Trabajo, pero también estaba en la Presidencia, pero en Gobernación y en Hacienda y en la Secretaría, en todos lados había corrupción. Pero bajo esta premisa de la corrupción será un delito grave. Yo estoy haciendo una pregunta a nuestro público, le estoy diciendo, bajo estos cambios, ¿les gustaría a ustedes que hubiera una auditoría a la administración que terminó? La gente me dice, ¿y ya para qué? Ya se fueron, ya prescribió y no es aplicable porque la ley no es retroactiva. ¿Qué me dices tú, Adolfo? Mira, es muy interesante lo que comentas, Pedro, y te voy a decir, se acaba de aprobar una iniciativa que se presentó desde el 20 de septiembre del 2018. Se trataba de incorporar, obviamente, los delitos de corrupción, los de hidrocarburos y los electorales. Pero ¿qué problema te encuentras? Que son normas genéricas. Por ejemplo, ¿qué es la corrupción? ¿Cuál es la tipología del delito de corrupción? Y a partir de qué momento aplicas esa tipología. Es decir, ya se presentó la iniciativa, ya se aprobó la iniciativa, el día de mañana se va a publicar la iniciativa después de que pase por todas las legislaturas y se encuentre en su aval. Entonces nos vamos a enfrentar en esa reforma constitucional con que hay una nueva categoría de delitos graves. Por ejemplo, la aportación de armas de fuego y explosivos es una nueva modalidad que se va a incorporar para que tengas prisión preventiva oficiosa, pero el sistema de justicia penal moderno lo que buscaba era crear un sistema para los 113, 115 millones de mexicanos que en ese momento, cuando se presentó la iniciativa éramos, ahorita somos más de 120 millones, se presentó para nosotros. Era un sistema para protegernos a nosotros, para que no nos sembraran armas, y por eso quedar, obviamente, indefensos. Sin embargo, los delincuentes abusaron de eso, y ahora ¿qué hacen? Hacen una recategorización, y la aportación de armas, y sobre todo con fines violentos, pues va a estar como prisión preventiva. También los delitos electorales y los de corrupción. Pero te pregunto una cosa que es muy importante. ¿Qué es la corrupción? La corrupción puede tener modalidades, puede ser activa, pasiva, puede ser una corrupción tradicional dando dinero, puede ser una corrupción lavando dinero, que es una corrupción moderna. La corrupción no solamente es de carácter monetario, pecuniario, también genera un beneficio en el sujeto, no importando que haya obviamente una remuneración. Entonces, si tenemos a delincuentes, si tenemos obviamente a personajes que han desviado las arcas gubernamentales, y que siguen haciéndolo, porque en este momento a nivel federal, estatal y municipal, en diversas dependencias y organismos, se sigue haciendo por las brechas tan grandes que se han generado en esas entidades. Pero la pregunta es, ¿está la iniciativa? ¿Se aprueba? Ya existe el delito de corrupción. ¿Y a partir de qué momento se puede aplicar? La Constitución en el artículo 14 no te permite la retroactividad. Entonces no se lo puedes aplicar a nadie en el pasado. Entonces si se robaron el dinero, ya prácticamente están sanados. Por otro lado, aparte de que están sanados, te enfrentas a que no está debidamente integrada la tipología, que es la corrupción. ¿A quién alcanza? ¿A quién no alcanza? Los delitos en materia de hidrocarburos. Tú sabes que tenemos una ley para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos. Ahí, por ejemplo, que te roben en las estaciones de gasolina, ahí ya está tipificado que alteren las bombas, que te sirvan menos litros que no son de litro. Y la pregunta es, ¿cuándo se ha aplicado esa ley? Ahí es el tema del huachicoleo. ¿Y cuándo se ha aplicado esa ley? Es decir, el problema en México no es crear normas o tipos que digan que están abatiendo la corrupción. Ahorita decías una frase que me pareció sumamente profunda, porque decías, en la época de Peña Nieto, en todas
todas las dependencias había corrupción. No en la época de Peña Nieto, en las épocas anteriores. Y en esta época, en este momento, en este minuto, hay actos que se gestan bajo una gran masa de actos corruptos. Y eso es lo que creo que tenemos que focalizarnos. Que hoy sí está bien crear esta tipología, pero es una tipología genérica, que cuando lleguemos a las leyes especiales, a ver si no queda corta. Claro. Estos delitos deberían de ser simplemente hasta de lesa humanidad, imprescriptibles. ¿Con qué propósito? La corrupción, regularmente el que desvía fondos, los que se enriquecen de las arcas gubernamentales, simplemente los sacan, los transfieren, los llevan al Gran Caimán, los llevan a Suiza, los llevan a diversos paraísos, los llevan a nombre de empresas, los llevan a nombre de testaferros o prestanombres, después los traen a nombres de terceras personas, después se los pasan a los hijos, después los hacen socios directivos a esos hijos, y a final de cuentas son dueños de bancos, son dueños de aerolíneas, son dueños de grandes corporativos mundiales, pero generados o gestados por desvío de fondos. Esos son los temas que se deben investigar, y decirle en 20 años a esos hijos de políticos que se volvieron ricos, a ver, ¿usted de dónde sacó su fortuna? Porque ya es el directivo de un banco, porque ya es el directivo donde usted nunca lo produjo. Entonces, ¿quién lo produjo? Esa es la parte donde deberíamos atacar y no se está atacando. Ahora, para la satisfacción o insatisfacción del público, si en el sexenio anterior, o en los anteriores otros, como tú bien dices, la corrupción no la inventó Peña Nieto, pero bien que la generalizó, ¿podríamos con alguna forma legal darle vigencia a la posibilidad de un castigo por todos los actos y atropellos cometidos en pasadas administraciones? Por ejemplo, a través de la investigación vía una auditoría total, a un arqueo total a los manejos de la anterior administración y darles una vigencia por la vía de la auditoría, ¿o eso también es imposible? No, claro que es posible, te voy a decir. En el 14 constitucional se conciben tres principios. Uno es el llamado la retroactividad, otro se conoce como irretroactividad y otro llamado como ultraactividad. La ultraactividad, que es una parte donde debería de enfocarse esta reforma, dice que la norma puede ir más allá de su vigencia, es decir, no va a castigar el momento de la comisión. Si tú lo cometiste, Peña Nieto, o Calderón, o Fox, o Cedillo, si tú lo cometiste hace 15 años, hace 5 años o hace 3 años, a mí no me importa. Yo el momento en el que lo detecto es este momento. Entonces la norma sí permite que sea ultraactiva. Ojalá que esta norma la eleven a una categoría y la Corte lo avale, que pueda ser ultraactiva. Está bien, está entrando en vigor en el 2019, pero estoy detectando los actos corruptos en el 2019, independientemente que se hayan cometido en el 2018, 17, 16. Entonces, sí se puede aplicar la norma sin violar el principio de retroactividad, porque alcanza una categoría de ultraactividad. La ultraactividad es cuando la norma puede ir más allá de su vigencia. En este caso, lo que nosotros apelamos que esta reforma sea ultraactiva, para que puedan auditar de fondo a los gobiernos como el de Peña Nieto, que puedan auditar de fondo a cualquier tipo de gobierno, a cualquier tipo de dependencia, a cualquier tipo de funcionarios. Nosotros somos funcionarios en cualquier área de ricos. Lo que estamos entonces diciendo es que sería en el Congreso, ahora que se elevan estos actos de ilícitos a graves, tendríamos ahí que pedir la ultraactividad, que no se ha pedido y que no se ve, porque todo el mundo lo toma como una resignación. Dicen, no hombre, pues esto ya prescribió porque la ley no es retroactiva. Sí, pero si la hacemos ultraactiva como tú lo estás planteando, que es un término legal, entonces esto le podría tener un sentido, porque digo, de aquí para adelante muy bien, pero de lo inmediato anterior para atrás,
pues entonces todo queda en impunidad y ahí quedan los, como dices tú, los grandes señoríos, los grandes cotos, los grandes bancos que tienen una explicación en la corrupción y que la pátina del tiempo y el paso de las generaciones ha lavado esos capitales que fueron creados bajo la sospecha de una corrupción más que evidente, porque yo no puedo entender cómo gente que fue maestro rural acabó poniendo bancos, ¿no? Eso es lo que no acabamos de entender en un país de confusiones, en donde este tipo de asuntos deben de ser vistos bajo esa claridad con la que tú los estás planteando. Yo creo que eso es algo que tendríamos que pedirle a la sociedad que opinara, y estoy seguro que también habría un avance cualitativo para que las leyes fueran, así como lo dices, ultraactivas. Esta ultraactividad me encantó. No, y así tenemos que llevarnos esa visión y esa aspiración, porque como sociedad estamos cansados que haya desvíos de fondos y que se mantienen impunes, se mantienen inertes en los gobiernos de los estados. No se diga el sindicato petrolero, que ha sido una caja chica y que nadie ha podido acabar con ese tipo de actos impunes. Y la pregunta es, derivado de esta reforma, ¿se va a acabar la corrupción? Entonces, si queremos realmente hacer algo, si queremos tener un trabajo en equipo, todo, sociedad y gobierno, entonces lo que necesitamos es generar efectos ultraactivos, que esa legislación que se lleve las leyes secundarias, entonces sí que digan, no es por la comisión del delito, el momento en el que lo cometiste, es por la detección de ese acto corrupto. Yo detecté que desviaste fondos hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años, hace un mes. Entonces, la acción y el peso de la ley va sobre ti. Pero tenemos que ser capaces y aspirar los ciudadanos, porque estamos relajados, los ciudadanos ya estamos relajados. Los políticos se roban el dinero, pues sí, todos son iguales. Entramos a un nivel de relajamiento que ya hace daño a la sociedad. Que se compró una casa Peña Nieto en España o en Europa o donde sea. No, sí, pues roban. Ese nivel de relajamiento es lo grave. Sí, eso es lo grave. Querido Adolfo, gracias por esta reflexión. Creo que tenemos por ahí una salida que habría que abundar en ella, y vamos a empezar a platicar con legisladores para que se proponga el carácter de ultraactiva a esta elevación de algunos actos que sabemos que tendrían que ser punibles y que pues hasta ahora nos sorprende que son elevados a delitos graves cuando no lo eran en el pasado. Un feminicidio que no sea un delito grave se me hace lamentable, pero bueno, en este país de milagrería todo puede suceder. Adolfo, te mando un abrazo cariñoso como siempre, Adolfo Solís. Saludos, yo también les mando un abrazo a todos, cuídense.